Mi brother, confirmadísimo de que a ti te gusta mucho la serie de Motu. Por supuesto que no. Claro que sí. Tú amas todos los vehículos que han salido, vehículos espectaculares. No, señor. Pero en este programa, mi brother, crearemos un vehículo para un custom que hice hace algún tiempo. Tú ya sabes que soy yo, Christian King, el customizador Marvel. Y bienvenido a un nuevo episodio de Mini Custom Factory. Así es, mi hermano, el año lo empezamos de una manera sensacional, tomándome una especie de mini vacaciones para hacer un par de proyectos que tengo hace mucho, pero mucho tiempo en el horno. Y hace algún tiempo terminé consiguiendo estas dos figuras que pertenecen a una línea muy similar a Master of the Universe, pero de otro universo. Estas figuras basadas en luchadores, los luchadores de lucha libre, esos que tanto te gustan, las terminé customizando para que puedan asemejarse mucho más a esta serie, digamos, del universo. Así es que ahí fue donde nació la pregunta. ¿A qué quiero llegar? Hace unos días, mi amigo Gonzalo me trajo esto de regalo, que vendría a ser un vehículo de Max Steel. Vehículo de Max Steel, obviamente ni siquiera puede sentarse, tiene unas paraderas que te las voy a mostrar en un rato. Y la pregunta nace, si He-Man tiene a Battle Cat y Skeletor tiene a Panther, ¿por qué uno de mis personajes, como Mr. T, no puede tener también su propia montura? Así es que, mi brother, el día de hoy vamos a darle suficiente amor a esta criatura para hacer un nuevo vehículo para la serie Master of the Universe. Quédate conmigo, te va a encantar. Mira, te comentaba hace un rato que había recibido estas dos figuras las cuales no tardé en customizarlas tras bambalinas. Esta figura, este Mr. T, terminé cambiándole los pies por unos pies de Clamchamp y las botas le pertenecen a Jitsu. Esta figura a mí me parece hermosa. Lo único malo es que la armadura con que te viene es la armadura que le pertenece al Jitsu de la serie Classics. Intenté ponerle la armadura del Jitsu original, pero se ve mucho más holgada, se ve extraño, así que al fin y al cabo se lo terminé dejando ahí. Dime si no es una figura preciosa. Asimismo, hace un par de semanas mi amigo Mario encontró esta figura en una feria y me la mostró como curiosidad y obviamente yo quería tener estas dos figuras juntas porque representan dos íconos de mi infancia. Fuera de que yo no haya sido muy fan de las luchas libres, pero lo representan a fin y al cabo. Y terminé customizando este Hulk Hogan. Yo sé que va a aparecer la persona que va a decir: No, customizador, tú no sabes nada. Ese señor se llama Hollywood Hogan. Sí. Y es un malvado, es un maléfico de la lucha libre. Yo lo he visto en los videos que grabó el señor papá cuando era joven. No sabes nada de lucha libre. Nada. Y me va a contar todo ese tipo de historia. No te gastes, mi hermano, yo lo sé. Pero realmente la figura de Hulk Hogan es tan difícil de conseguir hoy en día que me conformo tranquilamente con esta. Además, terminé masterizándola. ¿De qué manera? Le cambié todo el taparrabo por el taparrabo de un Skeletor. Además, las botas que tiene, botas de luchador, se las terminé reemplazando por las botas del Cronis. Este tornito le da un súper estilo. La armadura y las armas, ¿de quién más? De Anti-Eternia He-Man. Y para finalizar terminé poniéndole la hombrera de Man-at-Arm. Son figuras que me encantan. Entonces, dado que Mr. T es el personaje más rudo que pude haber conocido en aquella época, dije, estos personajes necesitan una montura. Tenía como opción el oso de Max Steel, un oso que es interesante, simpático, bonito, no digo que no. Y esta figura, este figurón. Ambas figuras me las terminó regalando mi amigo Gonzalo y las tengo hace mucho, pero mucho tiempo guardadas, esperando para hacer una montura con ellas. El momento ha llegado hoy. La idea es poder crear una montura para que pueda ser guiada por este gran personaje. Y acá, mi brother, es donde empieza el primer reto. Esta figura cuenta con dos parantes. Un parante obviamente lo va a terminar cortando, pero el primer parante tiene un gran juego, que es un botón. Tú presionas este botón y puedes ver cómo la cabeza embiste. Quiero conservar ese truco, pero ¿de qué manera voy a construir algo encima y este truco se conserve? Ahí viene el segundo tema. Tú que estás muy atento al canal, pudiste ver que hace casi un año terminé consiguiendo un lote enorme de figuras de Motu, las cuales hasta el día de hoy sigo teniendo bastantes para el custom. Entre ellas conseguí un Battle Cat, conseguí Panthers, etcétera. Y un Panther es quien va a donar esta hermosa pieza para ser colocada por acá. Es claro que esta figura es mucho más grande que un Panther, así que es colocarle y toda esta parte robótica, por suerte, va a poder calzar de manera perfecta.
tengo que ver la manera de crear un agujero por acá para que esto pueda seguir funcionando. Todavía no sé cómo voy a hacer eso ahí. Pero, por lo pronto, manos a la obra. Paso 1. Lavar la figura, porque está cochina. Y no quiero que al momento de estarla pintando el polvo me incomode. Paso número 2. Voy a empezar a cortar todas las piezas que no necesite. Acá he tenido que sacar más o menos al ojo la medida de esto, para que cuando pueda poner esto pueda salir este círculo por aquí encima. Todavía voy a tener que moldear esta parte y ver la manera de que el truco funcione perfectamente y se vea oculto, que no se vea así, pues no, obviamente. El plástico de la montura es un plástico muy duro, muy difícil. Si lo meto en agua caliente, este plástico no va a ceder como los plásticos de las figuras Motu, por la misma razón que te digo. Así es que lo que voy a tener que hacer acá es colocar esto a presión para luego hacer un par de agujeros acá a los costados y meter unos pernos. De esta manera me voy a asegurar de que esta pieza se va a quedar perfectamente ajustada aquí. Voy a hacer una prueba con este cañón. Este cañón también le pertenece a una figura de Max Steel. Lo que voy a hacer es cortar esta parte de atrás y utilizar toda esta parte del mango para que pueda generar el truco y además tener pues como que un cañón acá encima. No se vería nada mal estando dentro del universo de los Motu. Lo que vamos a hacer ahora para que esto de acá no se esté saliendo es crear un anclaje. Voy a cortar este pedazo de metal y voy a colocarlo acá. Así mismo voy a hacer un agujero también en esta parte para que el anclaje permita que esto calce y no se mueva. Además voy a terminar ajustándolo una vez tenga todo eso hecho con masilla epóxica y pegamento. Anclaje listo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a echar un poco de masilla en esta parte para luego colocar esta arma y este anclaje. Si te preguntas por qué razón estoy echando masilla epóxica, es para que cree un relleno entre todo lo que estoy colocando. Y de esa manera el arma, la pistola no se esté moviendo. Hay que hacer simplemente que calce y pueda ingresar bien. Observa, el cañón está quedando preciso. Algo que no me gusta y con lo que definitivamente no estoy contento es con los tornillos, con los pernos, pero eso es fácil de solucionar. ¿Te acuerdas que esto tenía encima estas agarraderas? Estas agarraderas eran para poner el Max Steel, para poner sus pies y montada la figura. No calzaba absolutamente para nada. Pero lo que voy a hacer con esto es colocarlo en esta parte de acá. ¿Por qué razón? Porque de esa manera cuando siente la figura va a reposar sus pies sobre esto y va a parecer realmente parte de la figura. Pero antes debo deshacerme de esta parte. Voy a cortar de esta línea a esta línea. Y de esa manera el pie va a entrar de manera perfecta y tenemos ambos lados cubiertos. Como me ha sobrado un poco de masilla, me va a ser mucho más fácil colocar esto, dado que
pongo la masilla y lo que va a hacer esta de acá es darle forma a esta parte. Al darle forma me va a ayudar a que pegue mucho mejor. Mira, ya con el arma la presionas y no pierde este juego de acá. Ahora, lo que voy a hacer es pintar todo esto de un color oro opaco, para que haya un contraste entre este color muy fuerte y el opaco que va a tener todas estas partes de la pieza. Una vez tenga todo esto listo, lo cual me encanta cómo ha quedado, me parece hermoso. Esta figura cuenta con colores que hacen contraste con el color oro, que son rojo, que es color azul. Así es que necesito buscar algo muy similar a eso. En primer lugar, voy a trabajar la piel del animal con color azul. A ver, ¿dónde vine? Porque salí un ratito a conseguir algo importante. No quiero que la figura quede solamente con las cosas que le he puesto. Quiero que tenga una agarradera. Y qué mejor, dentro del estilo, claro, dando una pequeña licencia acerca del personaje de Mr. T, qué mejor que una cadena. Así que vine a una pasamanería que mira flores por mi casa para conseguir una cadena y poder ponerle la cadena desde la boca para que el personaje pueda verse mejor en una montura. Vamos al taller de nuevo. A tener en cuenta, ¿por qué no he trabajado con brillos, contrastes, ese tipo de cosas que suelo usar para este tipo de trabajos? Por una razón, porque quiero que la figura se conserve con el mismo estilo que tienen este tipo de figuras, que son mucho más limpias, no tienen ninguna especie de iluminación ni nada de eso. Lo único que voy a hacer es jugar con el wash. Tú ya sabes que uso mucho wash solamente para darle sombreado en uno que otro detalle. Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula. Nos ayudarías un montón, no solamente dándole clic al video y compartiéndolo, sino también comiéndote un poquito de la publicidad que te ponen al inicio de cada video. Dado que esto nos ayuda a monetizar un poquito más y poder conseguir mejores cosas para que los videos sean más bonitos. Además te cuento que tenemos mucho más redes para que disfrutes. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, tenemos de todo un poco, hasta un TikTok tenemos. Así es que sin más ni más que decirte, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!
algo. Yo me leo en los comentarios que la gente dice, este señor es un campo, es un capo. Bueno, pero para que sepan, hasta el día de hoy no me sorprende en nada de lo que ha hecho. Creo que le falta todavía mucho por aprender. Hay muchos mejores. El que no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Se te llene, sí.